Buen día, Dios les bendiga a todos. Hoy nuevamente voy con un video después de 4 años que había hecho el video del cambio. Bueno, hace poco hice otro cortico, pero me voy a referir al video que hice hace 4 años por mandato pues del Señor. Me llamo Noemí, soy profeta evangelista, vivo en un sector popular. Aquí también se come arroz con huevo, changua, ajíaco y todo lo que el Señor da a través de las sementeras de su creación. Entonces voy a utilizar apuntes en una hojita y también los apuntes que el Señor dejó a través de los 66 libros de la Biblia. Entonces vemos que si se escribe un apunte, ahí se queda, y si se le olvida a uno, ahí está el recordatorio, igual que la palabra del Señor. Los apuntes son muy necesarios, porque de lo contrario el Señor no hubiera dirigido a hombres para escribir esta palabra. El tema de hoy se titula Jesucristo, gobierno del cambio en Colombia y pastor de su iglesia. Son dos temas en uno. Voy a tratar de explicarlo resumidamente porque siempre es largo el tema, pero se trata de lo que ha pasado y está pasando. Pero antes de continuar, quiero explicar un poquito a las personas que no saben de qué se trata este ministerio. Mi ministerio se llama Reedificando Muros con el Poder de Dios. El Señor me hizo este llamado muy directamente en el 2006. Yo soy convertida al Evangelio desde el 92, pero se puede decir que sigo al Señor santamente y de verdad un Evangelio diferente desde cuando me hizo el llamado en el 2006 a este ministerio, que me lo hizo con el profeta Jeremías, con el capítulo 1, pero no voy a leer sino un solo versículo, que es lo que se trata, pues lo de hoy o lo de siempre del ministerio. Voy a leer Jeremías 1:10 y dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Resulta que cuando algo no está bien, el Señor, ¿qué hace? Lo derriba, pero lo vuelve a reedificar. De eso se trata mi ministerio, destruir lo que no sirve, pero el Señor a través de este ministerio también reedifica nuevamente con su poder. Entonces, de eso se trata el cambio para Colombia, y también Jesucristo como pastor de su iglesia, que ya lo voy a explicar. Entonces, a través de Jeremías 1, el Señor me hizo el llamado al ministerio de profeta evangelista, pero a través de Nehemías 2:11 al 20, ese no lo voy a leer. Él me hizo el llamado para su obra, de ahí donde viene el nombre del ministerio, Reedificando Muros con el Poder de Dios. Cuando puedan, si quieren escudriñar la palabra, de qué se trata pues este ministerio, ahí está muy explicado en las porciones de la palabra pues que yo di. Entonces resulta que este llamado en el 2006 se hizo, ya llevo 20 años, porque el Señor me lo hizo a mediados de año. Entonces he estado cumpliendo 20 años de ese llamado. Entonces ya sin más inicio pues con el tema explicando de qué se trata el gobierno del cambio. Resulta que el Señor en el año 2022 me hizo mandar un video que ahí está en el canal de YouTube, en Reedificando Muros con el Poder de Dios. Ese video precisamente fue el día 26 de mayo del 2022, antes de que subiera el gobierno de Petro en la primera vuelta.
fue antes, en la primera vuelta de votaciones de presidente, que yo di ese video. Y el Señor, ese video me lo hizo titular, llegó el cambio para la Iglesia de Jesucristo y para Colombia. Resulta que el presidente Petro no había hablado de cambio. El primer discurso que dijo de cambio, estuve mirando hace poco, y el primer discurso que dijo de cambio fue cuando ya recibió lo de la presidencia. Entonces son profecías que el Señor ha ido cumpliendo. ¿Por qué hablo un poquito de ese video? Porque en ese video habla del cambio y cómo el Señor colocaría al gobierno actual. Ese es el Ciro. No es el que están diciendo en este momento que es el Ciro de la Biblia. Aquellos pastores o llamados cristianos. No es este. El Señor colocó a ese Ciro desde el 2022 con el gobierno de Gustavo Petro. Ese Ciro, ¿por qué lo digo? Está en Isaías 45. El que quiera escudriñar sobre Ciro, dice que el Señor va delante de él, abriendo caminos y quebrantando cerrojos de bronce, pero más adelante dice, aunque no me conociste. O sea, se refiere a una persona que no está en el Evangelio. Muchos critican a este gobierno, pero resulta que él no se ha entremetido en las congregaciones evangélicas para decir, no es que yo soy cristiano, es que yo esto, es que yo lo otro, para ganar votos a través de lo que es el cristianismo. Entonces, por eso el Señor le hizo ese llamado por muchas cosas, porque resulta que sí, Él ha cumplido lo que Él ha dicho, lo ha cumplido, aunque muchos digan que no. Miremos cómo estaba Colombia antes de él recibir la presidencia y miremos cómo está ahora. Yo no estoy hablando de politiquería, estoy hablando de algo que el Señor ha dicho y que ha ido cumpliendo. Entonces, a través de este gobierno empieza el gobierno del cambio, no es desde ahora. El gobierno del cambio a través del Señor Jesucristo empieza desde el año 2022. Y por eso quiero seguir explicando que sigue acá, porque ese video que el Señor mandó en ese entonces ya se cumplió hasta acá. Pero de acá el Señor mandó otro mensaje de explicación del gobierno, del cambio. Entonces, este gobierno del cambio se llama Jesucristo. Jesucristo, el cual ha tomado a hombres y mujeres del Senado, de la Cámara, junto con el pueblo que está a favor del cambio y de la vida, que no está a favor de la muerte, que no está a favor de prosperar en dinero y sin interesar que todo se acabe. Entonces, este es el gobierno del cambio, el cual respalda este ministerio, respalda el cambio y respalda a hombres y mujeres que van por el cambio, y también a todo el pueblo, que yo diría que es más de la mitad de Colombia, por lo que ya sabemos. No me voy a meter ahí en esa situación, pero yo estoy completamente segura de que el pueblo es la mayoría y es más de la mitad del pueblo colombiano los que van a favor del cambio. Entonces, el Señor muestra ese favor. En este momento, sí o sí, tenemos que acudir a ese favor de Dios, porque si no, así estamos perdidos. Ese favor que Él, por misericordia, está dando para Colombia, para gobernar a través del cambio. Entonces, el mensaje a los que están luchando por este cambio, ánimo. Hay un pueblo, yo lo sé, que en el Senado, en la Cámara, aún el presidente que el Señor eligió, porque no es el que se va a colocar por sí solo, es el que el Señor eligió a través del cambio por el cual va a actuar.
resulta que son personas que aunque no se han titulado de cristianas, pero están a favor de cuidar algo muy importante para Dios, que fue desde un principio de la creación. El Señor creó primeramente todo lo necesario para colocar al hombre. ¿Se imaginas si no hubiera plantas, si no hubiera ríos, si no hubiera naturaleza? ¿De qué viviríamos? Hace poco yo hablando con alguien, y se lo digo a aquellos campesinos que no han sido agradecidos con la creación de Dios. Tenemos que empezar a ser agradecidos con la creación de Dios, porque el Señor la colocó para beneficio de toda la humanidad, ya sea cristiana, ya sea que no es cristiana. Pero veo con más coherencia las personas que no se dicen ser cristianas que los llamados cristianos, cuidando la creación de Dios, aunque no lo hagan por ser la creación de Dios, sino por ser la naturaleza, los ríos, los animales, las plantas. ¿Ve? Pero tienen más coherencia esas personas. Y a todas esas personas se dirige el Señor hoy, diciéndoles que mucho ánimo, que sigamos cuidando y resistiendo, porque tenemos el respaldo del Señor. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es que Él es el creador de todo. Él es el creador de todo lo invisible y lo visible, dice su palabra. Entonces, si tenemos el favor de Él, no hay pérdida. Entonces, por eso recordé un poquito el video, si alguien lo quiere mirar del 2022. Se llama Llegó el Cambio, Iglesia de Jesucristo y Colombia. El de hoy se llama Jesucristo, Gobierno del Cambio en Colombia y Pastor de su Iglesia. Porque vino un cambio para Colombia, pero también para su iglesia. Entonces, para respaldar lo que estoy diciendo de Jesucristo, Gobierno del Cambio en Colombia, voy a ir a una porción de la palabra que se encuentra en Santiago 5:1 al 6. Y la sigo leyendo, la palabra del Señor Santa. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Contra los ricos y opresores, dice en Santiago 5. Dice, contra los ricos y opresores. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Mire, que os vendrán en lo siguiente que viene. Hacia los ricos y opresores. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros. Pongan bien cuidado a esta palabra. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces, ¿quién está peleando por Colombia? El Señor de los ejércitos, Dios Todopoderoso. Así que con Él no hay pérdida. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como un día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y Él no os hace resistencia. Aún a cuántos niños han matado con todas estas cosas que vienen por amor al dinero, por amor
a la fama, porque tengan un poco de gente detrás de ellos y no les interesa nada. Pero el Señor hoy les dice a esos ricos, un momentico, porque acá hay alguien que hizo una creación y más que todo en Colombia, porque acá es donde está el remanente de reedificando muros con el poder de Dios. Así que acá se levanta alguien que pelea por esta nación. Cuando se hablaba del tigre y que ganó, ya sabemos cómo lo ganó, el Señor dijo: ahora el león se levanta y ruge y pelea por esta nación. Eso me lo dijo el Señor, porque el Señor me mostró quién era quien ganaba y me lo mostró totalmente con la cinta de Colombia, era Iván Cepeda. Miren, acá está el voto que yo di en la primera de presidente. Y yo cuando estuve allá votando, yo coloqué esta nación y se la entregué al Señor. No como muchos se la han entregado a otros, yo se la entregué a Dios Todopoderoso. Y le dije: Señor, acá no va a gobernar un hombre. Por tantas cosas que hay, tú eres quien vas a gobernar y te entrego esta nación al Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Ya tiene a Colombia en sus manos. El siguiente, que fue el de hace poco, el de Iván Cepeda, es este. También se lo coloqué en el Señor. Así que el Señor gobierna es con personas que Él ha colocado, no con otros que han sido usurpadores. Y este es el del 8 de marzo, creo que fue el 8 de marzo, el de Senado y Cámara. Ahí tengo las tres votaciones, y todas las tres votaciones se las coloqué en la presencia del Señor, pero en especial en la primera votación de presidencia le dije: Señor, yo quiero que tú gobiernes a Colombia, porque el Señor ya lo había dicho. Por eso me atreví a decírselo. ¿Ve? Porque el Señor ya lo había dicho de antemano en el video que mandé en el 2022. Entonces el Señor, a través de este texto bíblico de Santiago 5, del 1 al 6, el Señor ya empezó a hacer la obra en Colombia. El Señor ha permitido, no es que ese personaje lo haya colocado Dios, porque no es así como dicen muchos pastores y cristianos, pues le he hecho esa palabra abajo en el nombre de Cristo Jesús. Porque el Señor gobierna es a través de una persona de verdad respetuosa, una persona que está a favor del cambio de la vida y de su creación, cuidándola. Porque el Señor nos colocó en esta tierra para cuidar también su creación. Eso se lo dijo a los primeros hombres que colocó en el huerto del Edén. Y aquellos cristianos lo saben bien, porque si sacan la palabra para respaldar una herejía, porque eso es una herejía, también deben de saber de palabra cómo es que el Señor ha venido actuando a través de la creación. Entonces ahora voy con el tema que me gustaría que todos lo vieran, para que acaben de mirar de dónde viene todo esto y por qué se inventaron los llamados pastores y cristianos. Digo llamados pastores y cristianos porque esos no son nada ante Dios, y que el Señor reprenda al enemigo. Esas personas han metido palabra del Señor para sustentar sus bienes, para sustentar su mercader, donde esas personas aún se atreven a levantarse para ayudar al pobre. No lo hacen. Tienen que las personas antes extenderles alfombra para que sus pies no se empuerten donde lleguen.
Tienen que las personas recibirlos y antes cuidar de los tales pastores. Cuando el Señor dejó a los pastores fue a cuidar los rebaños y a predicar su evangelio. Un evangelio santo, no para lucrarse con todas sus familias y con aquel pueblo que se deja llevar por esas situaciones. Porque acá hay una palabra a la cual no tenemos excusa. Porque si el tal pastor dijo, para eso hay una palabra de Dios la cual podemos mirar si lo que están diciendo es verdad de parte de Dios o si son inventos de esas personas para lucrarse. Déjeme decirle a los llamados cristianos y pastores que colocaron a este personaje allá, firme por la plata porque no es más. Firmes por la plata. Tanto pastores como ese personaje son igual, firmes por la plata. Y se los digo en el nombre de Cristo Jesús. Viene trato para esas personas. ¿Y por qué coloqué de título también pastor de su iglesia? Jesucristo, pastor de su iglesia. Porque cuando el Señor me hizo este llamado de reedificando muros con el poder de Dios, el Señor dio tiempo de un verdadero arrepentimiento de esos pastores, de esos ministros. Pero el Señor, ¿qué tuvo que hacer? Desechar. Ahí está el llamado, sí, está el llamado. Pero el Señor no quiere nada así como ellos lo están haciendo, porque el Señor no se complace con la impiedad. Así que esos ministros y pastores, arrepiéntanse si quieren la salvación, porque como ministros y pastores ya están desechados. Y el Señor está pastoreando en este momento, ya lo está haciendo, pastoreando directamente su iglesia. Y aquel que quiera recibir misericordia de Dios para salvación, lo que tienen que hacer es arrepentirse de lo que han hecho. Y si siguen con sus cosas, pues ahí sí el Señor mira qué hace, pero lo que sí les digo es que se arrepientan o no, ya hay un grave problema y viene trato hacia esos personajes, ya sean pastores, ministros, líderes o ovejas engordadas. A todos por parejo, porque acá el Señor no tiene por inocente al culpable. Así que acá primeramente les voy a sostener lo que les estoy diciendo con la palabra del Señor, porque yo no sostengo con mis palabras, es con la palabra ya escrita del Señor, la cual habla por el Señor de lo que ya el Señor ha colocado. En esta palabra hay mandatos, hay promesas, pero para obtener las promesas tenemos que cumplir los mandatos de Dios. Y lo que estoy diciendo está en 2 de Tesalonicenses 2 y la voy a leer hasta el 12. Y dice así la palabra del Señor: manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien
al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A ver, pastores y llamados cristianos que están haciendo mercader con la palabra del Señor. Mire lo que dice el Señor. Condenación es lo que les viene. Trato es lo que les viene. Porque ese personaje, el cual eligieron diciendo que era ese Salvador para Colombia que el Señor había mandado, es nada más y nada menos un personaje que el Señor me lo mostró de antemano ya hace días, con espíritu de anticristo. No es que sea el anticristo, yo no estoy diciendo para que después no me vayan a estar diciendo, no, fue que usted dijo que es el anticristo, no, porque el anticristo sale de Israel, y es sentado allá en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Así que aquellos que dicen que también que los hermanos de Israel, ¿cuáles hermanos de Israel? Cuando son genocidas, cuando en este momento la iglesia es el pueblo del Señor, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos no son hijos de Dios, son únicamente los que reciben a Cristo como Salvador por lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario. Pero ese evangelio santo que dejó el Señor Jesucristo no se está predicando para salvación de vida eterna, sino que lo están predicando para acumular riquezas. Están predicando para acumular y acumular riquezas. ¿Será que esa riqueza les va a dar la salvación? No, es que los hijos de Dios tienen que tener, tienen que esto, tienen que lo otro. Pues yo les demiento lo que ellos han estado diciendo. Porque están en contra de la vida, en contra de la creación que el Señor dejó acá en Colombia para beneficio de ellos mismos. ¿Será que la plata los va a salvar? ¿Será que la plata les va a servir si este hombre se coloca y acaba con todas las aguas y con todo? Entonces, ¿con eso van a comprar la creación de Dios? ¿Será que sí? Mire, por eso el Señor se ha levantado. Él es Dios Todopoderoso para destruir, póngame bien cuidado, para destruir aquel personaje que se le coloque en contra, ya sea llamado pastor, cristiano o aquellos que el enemigo los está utilizando con ese poder demoníaco de anticristo. No, vuelvo y digo, no estoy diciendo que sea el anticristo. Tienen espíritu de anticristo porque le están preparando el camino para que el anticristo se siente. Pero como en este momento todavía estamos en tiempo de gracia, el anticristo se podrá sentar allí en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios cuando el Señor levante su iglesia. Por eso en esta porción de la palabra dice que hay alguien quien lo detiene. Y es el Espíritu Santo en la iglesia del Señor, esa iglesia santa. El Señor recoge, es una iglesia santa y es donde queda el gobierno del anticristo. Y este personaje tiene espíritu de anticristo porque si se dan de cuenta, ¿a quién le va a dejar gobernar? No es un personaje que quiere abarcar todas las naciones. Y no estoy diciendo tampoco que ese sea el anticristo, sino que va rumbo al anticristo, porque está aliado aún con Israel y allá se va a sentar el anticristo. Entonces miren, el Señor los desechó como pastores y ministros, así que arrepiéntase si quieren esa salvación,
porque ya la salvación pertenece a Dios. Yo solamente estoy diciendo de algo que me mandó decir el Señor, que apoyaron a alguien con poder de anticristo. Por eso el Señor me dijo también que dijera que no podía darle la victoria al presidente que él apoya, ese gobierno por la vida, en este momento, porque al mismo tiempo de ser colocado allí lo destruirían a él y a su familia y a muchos más. Así que el Señor es quien se ha levantado a pelear con este ministerio, reedificando muros con el poder de Dios para el cambio de Colombia, y como pastor directamente de su iglesia con hombres y mujeres que ya tienen allí en el Senado, en el Congreso, donde el que dirige la oposición es Iván Cepeda, donde aún el gobierno de Petro no ha acabado, pero que él también está junto con el cambio, el Señor lo colocó, pero también hay un numeroso pueblo que ellos alcanzan más a misericordia que aquellos llamados pastores y cristianos. Y así se coloquen en contra, porque sé que lo que estoy diciendo a muchos no les va a gustar, pero sé que es a más a lo que les va a gustar, porque más son los que se han levantado en Colombia con el favor de Dios a luchar por la vida y el cambio. Así que esperemos quién es el Dios que está dirigiendo este ministerio y que está gobernando a Colombia y que está pastoreando directamente su iglesia. ¿Y quién es ese Dios que ellos están diciendo? Porque el Señor, después de que yo hablo, es que inicia a hacer cumplir esa profecía que me ha mandado decir. Así lo hizo durante estos 4 años, si nos damos de cuenta. Antes de que el gobierno de Petro subiera, el Señor ya había dicho quién subía, dijo que iba a ser, lo pueden mirar para que se convenzan de lo que estoy diciendo. Y ahora ya yo salgo de responsabilidad y todo queda en las manos del Señor, porque es palabra de Dios santa, la cual el Señor coloca orden, porque queda poco tiempo para la iglesia ser arrebatada. Y aún aquellos que no son conocedores del Evangelio, porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido, que fue esa relación con Dios allí en el huerto del Edén por el pecado del hombre. Por eso Jesucristo vino y murió en la cruz, para recibirle, y a través de su sangre que derramó allí en el Calvario somos limpios al recibirle, y Él nos da de su Santo Espíritu. Es donde pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Esa es la iglesia que Él va a levantar. Después viene de ese arrebatamiento de la iglesia, porque todo lo que estoy diciendo está en la palabra. Viene el gobierno del anticristo acá en la tierra, de los que se quedan por no llevar una vida santa, una vida de verdad como el Señor la quiere. Si alguno se dice ser cristiano, dice la palabra, debe andar como Cristo anduvo. Entonces, acá ya cumplí con esta palabra. Espero y que sea con la voluntad perfecta del Señor, si Dios quiere. Voy a seguir continuamente mandando videos de predicaciones donde hablo de todas estas cosas, y también de muchas cosas que muchas personas no saben porque no escudriñan la palabra verdaderamente con la guía del Espíritu Santo de Dios. Entonces, espero de que este video aclare muchas cosas, pero también espero
de que aquellos que les gusta este video lo manden a otros, dejen sus comentarios. Si tienen algo para aclarar también pueden preguntar, y en los videos que yo vaya mandando voy aclarando las dudas. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo